En este video estudiaremos suma de ángulos internos de un triángulo. En la página 31 del libro de texto y también en la página 31 del cuaderno de ejercicios. Recuerda que un familiar debe firmarte al finalizar. Recuerda, escribe la medida de los siguientes ángulos. Tenemos ante nosotros un ángulo recto. Es aquel que mide 90 grados. Sus dos líneas se unen en el vértice formando una letra L. Se identifica con ese cuadrito. Siempre que veamos en un ángulo un cuadrito así, entenderemos que es un ángulo que mide 90 grados. Es un ángulo recto. Lo comprobamos con nuestro transportador. Observen que aquí está la línea y aquí está la otra línea que forma el ángulo. Lo hemos hecho coincidir aquí con la línea de 0 del transportador y con la línea de 90 grados. Eso nos indica que este es un ángulo de 90 grados y por tal motivo se llama ángulo recto. Ahora veamos el siguiente caso, el caso B. A este se le llama ángulo llano y como pueden ver tiene una mitad de circunferencia. Esa es la forma como lo podemos identificar. Los dos lados del ángulo se vuelven una sola línea horizontal. Lo comprobamos con nuestro transportador. Observen que hemos alineado todo el ángulo. Entonces comienza desde 0 hasta 180. Es un ángulo que tiene 180 grados y su nombre es ángulo llano. Veamos ahora el tercer caso. Este es un ángulo bien interesante. Debemos entender que se ha iniciado aquí y se giró totalmente. Entonces, el lado inicial y el lado terminal del ángulo es el mismo. Uno está sobre el otro. Hay una vuelta completa. Este es un ángulo de 360 grados. Por lo tanto, a este ángulo se le llama perigonal, ángulo perigonal, y es el que mide 360 grados. En resumen, el ángulo recto mide 90 grados, el ángulo llano mide 180 grados y el ángulo perigonal mide 360 grados. En el analiza tenemos el siguiente problema. Dice la pregunta A. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Y la pregunta B. A partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? Bueno, este es el triángulo, observen. Este ángulo mide 70 grados, este otro ángulo mide 50 grados. Vamos a hacer algo, vamos a nombrar en sentido antihorario, es decir, al contrario de las agujas del reloj. Le vamos a llamar a este vértice a este vértice B y a este otro vértice le llamaremos C. Entonces tenemos que el ángulo B mide 70 grados, el ángulo C mide 50 grados y la incógnita aquí es cuánto mide el ángulo A. Para darle solución, en el libro se nos plantea el siguiente proceso. Lo vamos a completar con este triángulo dibujado en papel. Utilizaremos el color morado para este primer ángulo. Procedemos a dar color. Quede bonito. Lo tenemos color morado. Vamos con el siguiente ángulo. Ahora daremos color al ángulo que aparece verde. Iniciamos
con el color verde. Ya que hemos finalizado, continuamos con el último color. Utilizaremos el color naranja. Iniciamos. Vaya sorpresa, nos salió un color rosado. Según el proceso, tenemos que hacer 3 partes. Procedemos. Con nuestra tijera vamos a recortar el triángulo. Ahora que lo tenemos recortado, haremos 3 porciones. Ya no lo haremos con la tijera, sino que vamos a cortar con la mano. El corte sería así. Observen cómo tenemos ahora nuestro triángulo. El proceso nos indica que debemos unir los vértices. Observen el resultado. Aquí está la magia. ¿Qué es lo que debemos entender? Que este ángulo es igual al del literal B que estudiamos hace un momento. Aquí se ha formado un ángulo llano. Por lo tanto, cuando tenemos los ángulos interiores de un triángulo, estos suman un ángulo llano, es decir, 180 grados. La sumatoria de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Resolviendo el problema planteado, el ángulo A va a ser 180 grados, que es la sumatoria de los 3 ángulos, menos lo que vale el ángulo C y lo que vale o lo que mide el ángulo B. Menos 70 grados que mide el ángulo B, menos 50 grados, que es la medida del ángulo C. Esta operación la vamos a resolver de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a sumar 50 y 70 grados. Por lo tanto, aplicaremos una propiedad que se llama asociativa y sumamos de esta manera 70 grados más 50 grados. Así que lo que está dentro del paréntesis operaremos primero. Escribimos nuevamente lo que llevamos. Este símbolo significa ángulo. Ángulo A es igual a 180 menos 120. Finalmente, el ángulo A será 180 menos 120, fácil, 60 grados. Esa es la medida que hacía falta. Escribimos el valor, 60 grados. Al hacer la sumatoria, comprobamos 50 más 60, eso es 110, más 70, 180. Son 180 grados la sumatoria de los 3 ángulos interiores de este triángulo. En el apartado comprende tenemos el resumen de lo que acabamos de aprender. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En un triángulo en el que se conocen las medidas de 2 ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restando de 180 los ángulos dados. Aquí están los problemas que van a resolver en el cuaderno de clases. En el literal A tenemos que este ángulo mide 25 grados, este mide 100 grados. Así que hacemos la sumatoria, 25 y 100 son 125. Para calcular el tercer ángulo, hacemos la resta, 180 menos 125, y esa será la solución. Les sugiero que a todos los ángulos los nombren en sentido antihorario, así como estoy haciendo en este momento. De esta manera se nos hace más fácil identificar cuál es el ángulo que vamos a calcular.
A, B, C en sentido antihorario, al contrario de las agujas del reloj. En el problema B tenemos un ángulo de 55, que es el ángulo C, otro ángulo de 55, que es el ángulo A. Dato interesante es que cuando un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, a este triángulo se le conoce como triángulo isósceles. Dos lados de igual medida, así como dos ángulos de igual medida. El tercero es diferente. ¿Qué van a hacer para calcular el ángulo B? Se suma 55 más 55, eso es 110. ¿Cuánto mide B? 180 menos 110. El resultado de esa resta es la medida del ángulo B. Y así sucesivamente los otros tres triángulos. Pero vamos a estudiar el caso del literal D. El literal D está interesante porque solo tiene 30 grados, pero aquí hay un cuadrito. Y si se recuerdan al principio de la clase, cuando entendemos o cuando tenemos un cuadrito de estos, significa que mide 90 grados. Estamos ante un triángulo rectángulo, ya que el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, como así se le conoce. Sumamos 90 más 30, eso es 120. ¿Cuánto mide B? Mide 180 menos 120. Ese resultado es el valor del ángulo B. El último, el literal E, es un triángulo especial. Observen que este ángulo mide 60, este mide 60. ¿Podríamos decir que es isósceles? Sí, pero pasa algo, que tenemos que este ángulo A debe ser la diferencia de sumar estos dos y restarlo con 180. En este da 120. 120 restado con 180 da 60, así que este también mide 60. Los tres tienen igual medida. Cuando ocurre esto, estamos ante un triángulo equilátero. Sus tres ángulos interiores miden 60 grados y por lo tanto sus tres lados también tendrán la misma medida. Este es un caso bien interesante y un triángulo equilátero también cumple con la característica del triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y aún más, tiene tres lados iguales. En el cuaderno de ejercicios van a trabajar en primer lugar, el número 1, dibuja un cuadrilátero regular en el círculo dado. Van a dibujar una figura de 4 lados. ¿Cómo lo podemos hacer? Dividiendo 360 entre 4. Y con eso obtenemos la medida de cada ángulo. Y luego marcamos, ya saben, tienen que utilizar lo que aprendimos en una de las clases anteriores, donde hacemos en primer lugar el ángulo y luego con el compás van a marcar hasta dibujar la figura. Eso es lo que tienen que trabajar aquí. En el numeral 2 nos dice, escribe la forma abreviada para calcular el perímetro del cuadrilátero regular que dibujaste. En el planteamiento de la operación van a escribir perímetro es igual y van a escribir la medida de cada una de los lados. Aquí va a ir el primero, el segundo, el tercero y el cuarto lado. Todos les deben quedar de la misma medida, ya que les han solicitado que sea un cuadrilátero regular. En el apartado resuelve, dice en el número 1, calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes triángulos. Les sugiero que escriban el nombre de cada uno de los vértices en sentido antihorario y luego hagan la resta de 180 menos la suma de los dos valores para calcular el tercero. De igual manera aquí. El numeral 2 dice, une con una línea la figura de la izquierda con una de la derecha para que se forme un triángulo. Lo que les están pidiendo es que hagan la sumatoria de 55 más 35
ese resultado lo resten con 180 y ese valor será uno de estos que están aquí. Explica el proceso que realizaste. Tienen que hacer el cálculo y el procedimiento. Recuerden que al finalizar, un familiar debe firmar para validar el trabajo que han hecho. Llegamos hasta aquí. Será hasta la próxima. Saludos.